en las montañas más altas del altiplano, donde el cielo besa la tierra y el viento canta canciones solitarias, vivía Marta con sus 3 hijos. Su casa, una pequeña cabaña de adobe con un techo de calamina oxidada, estaba en el borde del pueblo, donde terminaban los senderos y comenzaban los caminos inexplorados hacia los cielos. Las paredes tenían grietas por las que en invierno entraba el frío, y en verano el calor abrasador, pero incluso ellos no podían destruir el calor que Marta generaba con su amor. Sus manos, agrietadas por el lavado en agua helada y por el trabajo interminable, acariciaban suavemente las cabezas de sus hijos cada noche. El mayor, Mateo, un niño de 12 años con los ojos serios de un anciano, ya comprendía el peso de la vida. Sus hombros, aún infantiles pero ya acostumbrados a la carga de pesadas sacas de carbón y leña, se encorvaban bajo el peso de la responsabilidad. Los gemelos, Lucía y Lucas, soleados 6 años con hoyuelos idénticos en las mejillas, aún no entendían que la pobreza no era simplemente la ausencia de juguetes, sino un hambre constante que oprimía el estómago con un nudo fuerte. Hace 2 años, la mina se llevó al esposo de Marta, dejándole solo un anillo de bodas desgastado y deudas que crecían como maleza después de la lluvia. Desde entonces, se levantaba antes del amanecer para poder hacer todas las labores que pudieran traer al menos algunas monedas, lavando en las casas de los ricos, ayudando en la panadería, recolectando hierbas en las laderas de las montañas. Cada día, Mateo veía cómo su madre regresaba con los hombros caídos por el cansancio, pero siempre con una sonrisa en sus labios agrietados. La veía ceder el mayor trozo de pan a los gemelos, mientras ella misma comía las cortezas. Cómo remendaba la misma ropa a la luz tenue de una vela, hasta que sus ojos comenzaban a llorar. Y en su corazón crecía la amargura, no hacia su madre, sino hacia Dios, que parecía haber olvidado a ellos, así como todos los demás. La noche en las montañas no llega, se abate como un aguacero. Una noche así, cuando las estrellas colgaban tan bajo que parecía que podías extender la mano y agarrar una, Mateo se despertó del chirrido de la puerta de madera. A través de la rendija de la cortina que separaba su única habitación, vio a su madre. A la luz de la luna, su silueta parecía casi transparente. Ella se ponía una vieja chalina, la misma que heredó de su abuela, y silenciosa, como una sombra, salió de la casa. El sueño se esfumó. Mateo se acercó a la ventana, limpió el vidrio empañado, y vio cómo su madre subía lentamente por el sendero hacia la colina que se oscurecía detrás de su casa. ¿Qué la había llevado a salir a esa hora? ¿Acaso la desgracia? ¿Acaso decidió? Mateo no se permitió terminar ese pensamiento. Su corazón latía tan fuerte que temió despertar a los gemelos. Poniéndose la chaqueta raída directamente sobre la camisa de dormir y metiendo los pies en unas viejas sandalias, salió por la puerta. El aire frío le golpeó la cara, haciéndole temblar. A lo lejos ya se vislumbraba la figura de su madre, subiendo cada vez más. El camino no era fácil. Las piedras se clavaban en sus pies incluso a través de las sandalias. Los arbustos espinosos se enganchaban en su ropa como manos hambrientas. Y la luna a veces se escondía detrás de las nubes, para luego aparecer de nuevo, jugando con las sombras. Mateo trataba de caminar con sigilo, escondiéndose tras las rocas, deteniéndose cada vez que su madre se volvía, como si sintiera alguna mirada. ¿A dónde va? La pregunta sonaba en sus sienes al compás de su corazón. Finalmente, Marta alcanzó la cima de la colina. Mateo se ocultó tras una gran piedra, temiendo respirar. En la cima, había una antigua cruz de madera, torcida y ennegrecida por el tiempo y la lluvia. Su madre se acercó a ella, tocándola con la mano, como si saludara a un viejo amigo, y se arrodilló. Y entonces Mateo vio lo que transformó su alma. El rostro de su madre, que usualmente estaba cansado, con sombras bajo los ojos y arrugas de preocupación, se transformó. Brillaba con una calma que él nunca había visto. Como si un enorme peso se hubiera deslizado de sus hombros, dejando solo serenidad. Marta sacó de su bolsillo un pequeño paquetito, lo desató, y cuidadosamente dispuso sobre la piedra frente a la cruz diminutos dones, un trozo de pan, una pizca de sal, algunos granos de maíz. Es todo lo que tenemos, pensó Mateo con dolor en el corazón. Pero su madre sonreía, como si trajera regalos reales. Hola, señor, comenzó con tanta sencillez, como si hablara con un vecino. Hoy fue un buen día. Lucas finalmente aprendió a atarse los cordones, y Lucía trenzó el primer cabello de su muñeca. Mateo, oh mi Mateo,
Se esfuerza tanto por parecer fuerte. Ayer lo vi dar su porción de sopa a los gemelos, pensando que yo no lo noté. Mateo se quedó sin aliento. Su madre no pedía dinero, no suplicaba por un destino fácil, ni lloraba de desesperación. Ella daba gracias. Por las pequeñas cosas, por lo que había pasado desapercibido. Sabes, Señor, mi Mateo es muy parecido a su padre. Tan terco, tan talentoso. Cuando toma la flauta del viejo José, parece que las montañas mismas escuchan. En él vive la música, que ni siquiera el dolor ha apagado. Y Lucía. Ella es bondadosa, demasiado bondadosa para este mundo duro. Ayer le dio su único caramelo a un niño que la molestaba. Y Lucas, ese pequeño valiente. Tan frágil, pero tan valiente. Gracias por ellos, por cada uno de sus suspiros, por cada sonrisa. Mateo no podía creer lo que oía. Su madre hablaba de ellos con tanto orgullo, con tanto amor, que él nunca había podido imaginar. Y no una palabra sobre las penurias, sobre la cartera vacía, sobre el techo agujereado, sobre el dolor de la espalda por el duro trabajo. Señor, continuó, y su voz se volvió más suave, más profunda. No alejes de nosotros las dificultades, sino enséñanos a ver en ellas tu presencia. No nos liberes del dolor, sino danos fuerzas para resistir. No nos des un camino fácil, sino sé la luz en nuestro oscuro camino. Y entonces sucedió lo increíble. El aire alrededor de Marta comenzó a brillar, como si el amanecer llegara antes de tiempo. No era una luz brillante, más bien un suave resplandor, como si las estrellas descendieran más bajas para escuchar la oración. Mateo frotó sus ojos. ¿Era un sueño? ¿Era el cansancio? Pero el resplandor no desaparecía, envolviendo suavemente la figura de su madre, como si manos invisibles la abrazaran. Marta dejó de hablar y comenzó a cantar en voz baja. Una melodía antigua, que Mateo recordaba desde la infancia. La canción que aún cantaba su abuela, una nanita llena del viento de la montaña, y los susurros de antiguos dioses que habían aceptado la cruz. En esa simple melodía vivía el alma de un pueblo que había pasado por hambre, guerras y olvido, pero que había mantenido la fe, como se mantiene el fuego en las noches frías, cubriéndolo del viento con las manos. Hipnotizado por el canto y la luz, Mateo no notó cómo dio un paso adelante, pisando una rama seca. El crujido sonó como un disparo en el silencio de la noche. El canto se detuvo. La luz tembló y comenzó a desvanecerse. ¿Quién está ahí? La voz de su madre no sonó asustada, sino sorprendida. Mateo se detuvo, pero ya era tarde para huir. Dio otro paso, saliendo de detrás de la piedra, y la luz de la luna cayó sobre su rostro. ¿Mateo? En su voz se mezclaron sorpresa y ternura. ¿Qué haces aquí, hijo mío? Yo, me desperté y te vi salir. Las palabras se atascaban en su garganta. Me asusté y vine tras de ti. Mamá, ¿por qué no nos dijiste? ¿Por qué cada noche vienes aquí sola? Marta extendió los brazos, y Mateo, como en su infancia, se lanzó a sus abrazos, inhalando el olor familiar. Una mezcla de jabón, hierbas de montaña y ese aroma inconfundible que solo tienen las madres. Vamos, sentémonos. Ella señaló una piedra junto a la cruz. Comencé a venir aquí después de la muerte de tu padre, cuando el dolor era tan grande que presionaba el pecho, impidiéndome respirar. Cuando la desesperación era el único huésped en nuestro hogar. Ella acarició la cruz de madera con la mano, como a un viejo amigo. Tu padre instaló esta cruz cuando recién nos asentamos aquí. Dijo entonces, ¿dónde está la cruz? Allí Dios escucha mejor. No sabía si era verdad, pero ya no tenía a dónde ir. Mateo la miró con nuevos ojos. ¿Pero por qué no nos llevas contigo? ¿Por qué vienes cuando estamos durmiendo? Marta sonrió con ternura. Vengo no a pedir, hijo, vengo a agradecer y a escuchar. Este es mi tiempo con Dios, mi conversación silenciosa. Pensé que a ustedes no les interesaría. Pero yo estaba enojado. Estaba enojado con Dios, confesó Mateo, bajando la cabeza. Pensé que nos había abandonado, que había olvidado. Por él no volvió papá. Por él estamos hambrientos. Marta abrazó a su hijo más fuerte, presionando su cabeza contra su pecho. Dios nunca abandona, hijo. Incluso en la más profunda oscuridad, Él está cerca. Simplemente no siempre vemos su luz. Regresaron a casa cuando el cielo en el este ya comenzaba a aclararse. El sendero que parecía tan peligroso en la noche,
En el crepúsculo del alba, se veía casi amigable. Mateo caminaba junto a su madre, sosteniéndola de la mano como cuando era niño, y el mundo a su alrededor le parecía diferente, como si alguien hubiera quitado un filtro gris de sus ojos. La mañana comenzó como de costumbre, encendiendo el fuego, hirviendo agua, revolviendo las sobras de la avena de ayer. Pero Mateo ahora veía lo que antes no notaba, cómo los primeros rayos del sol transformaban una simple taza de barro en oro, cómo las gotas de rocío en la telaraña junto a la ventana brillaban como diamantes de colores, cómo los gemelos, al despertar, se sonreían con una sonrisa secreta que solo ellos entendían. Cuando Lucía derramó un poco de agua en el suelo y Marta suspiró, no de enojo sino de cansancio, Mateo rápidamente agarró un trapo. «Yo lo limpio, mamá». Su mirada sorprendida fue como un nuevo premio para él. Después del almuerzo, cuando su madre llevó a los gemelos al pueblo para ayudar a coser en la casa del alcalde, Mateo se aventuró al viejo granero detrás de la casa. Allí, entre herramientas rotas y viejas cajas, encontró algo de lo que había olvidado hace tiempo: la flauta de caña de su abuelo. Era simple, hecha de caña, con bordes desgastados, pero completamente intacta. Mateo limpió el polvo de ella, la levantó con cuidado a los labios. El primer sonido salió ronco, como la voz de un anciano por la mañana, pero el segundo sonó más limpio. Para la noche, cuando su madre regresó con los gemelos, ya podía tocar una melodía simple que recordaba de su infancia. «¡Mateo está tocando!», gritó Lucas, entrando al patio al oír la música. Lucía aplaudió, y su madre se detuvo en la puerta, presionando una mano contra su pecho. En sus ojos había lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. Brillaban como gotas de rocío al amanecer. «Tu abuelo solía tocar así», dijo en voz baja. «Y tu padre cuando era joven». Desde ese día, la música se instaló en su hogar. Mateo tocaba cuando los gemelos se despertaban por la mañana. Tocaba cuando su madre preparaba la cena. Tocaba antes de dormir, ahuyentando los miedos. Las melodías fluían de su alma, como un manantial encontrado en el desierto. Y a la semana ocurrió el primer pequeño milagro. Mateo reunió valor y se dirigió a la plaza del mercado. Se puso en una esquina, donde los comerciantes apilaban cajas vacías, y comenzó a tocar. Al principio nadie prestó atención, pero poco a poco la gente comenzó a detenerse, a escuchar. Alguien lanzó una monedas, otro, dos. Y cuando el sol ya se ponía, un viajero con ropa elegante se acercó y dejó ante él una moneda brillante que valía más de lo que ganaban en varios días de duro trabajo. «Tienes un don, chico», dijo simplemente y se marchó, dejando a Mateo con la boca abierta. Con la llegada de la temporada de lluvias, las montañas se cubrieron con un pesado manto de nubes. Estaban tan bajas que parecía que, al extender la mano, podrías tocar su húmeda entraña. El aire se volvió denso por la humedad, presagiando la tormenta. Cuando la tempestad finalmente estalló, trajo no solo la humedad vivificante a la tierra seca, sino también desgracia. El agua caía no en gotas, sino en torrentes, convirtiendo los senderos en ríos y los arroyos en corrientes turbulentas. El techo de su casa, frágil y remendado, no soportó la embestida. En un rincón de la habitación, donde dormían los gemelos, se formó un agujero por el que el agua empapaba directamente la cama. «Más rápido, traigan todo lo que encuentren». Marta corría por la habitación, recogiendo ollas y cuencos para ponerlos bajo las corrientes. Mateo y Lucía traían trapos, secaban los charcos, y el pequeño Lucas, pálido y callado, se sentaba en el único lugar seco, junto al hogar. Al amanecer, la lluvia amainó, pero la desgracia permaneció. Al mover las camas infantiles más lejos del agua, Marta notó que Lucas tenía fiebre. Su frente ardía, sus ojos brillaban con un resplandor poco saludable, y sus pequeños labios se agrietaban por el calor. «Madre, tengo frío», susurró, aunque su cuerpo ardía en fuego. 3 días Lucas tuvo fiebre. Marta lo regó con infusiones de hierbas, le puso piedras tibias envueltas en trapos en las piernas, susurraba oraciones. Mateo y Lucía se turnaban al lado de su hermano, cambiando los paños fríos en su frente. En el 4.º día, Mateo no pudo soportar más. Las dudas que pensó haber vencido regresaron con renovada fuerza. ¿Por qué, si Dios está cerca, su pequeño hermano sufre? ¿Por qué su madre, que agradece al Creador cada noche, no recibe ayuda? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde la misericordia? Esa noche, cuando Lucas finalmente se sumergió en un sueño inquieto,
Y Marta, agotada por noches en vela, se quedó dormida a su lado. Mateo salió silenciosamente por la puerta. La lluvia comenzaba a caer de nuevo, pero él no lo notó. Sus pies lo llevaron solos por el sendero familiar. Hacia arriba, hacia la cruz en la colina. Las gotas pesadas caían sobre su rostro, mezclándose con sus lágrimas. El viento le calaba hasta los huesos. Pero Mateo seguía caminando, tropezando con las piedras, hundiéndose en el barro, como si algo le llamara, le tirara de una cuerda invisible. Al llegar a la cruz, cayó de rodillas. Y por primera vez en su vida, habló de verdad con Dios, no pidiendo sanación, no suplicando por un milagro, sino simplemente abriendo su alma, llena de miedo y dudas. «Tengo miedo, Señor», susurró, y la lluvia ahogaba sus palabras. «Tengo miedo de perder a mi hermano, de no poder, de que mi fe sea demasiado pequeña». Y entonces ocurrió algo extraño. La lluvia seguía cayendo alrededor, pero sobre la cruz, sobre Mateo, el cielo pareció abrirse. Ni una gota caía sobre él, aunque a medio metro de distancia, el agua fluía como de un cubo, como si desde la tierra surgiera una figura. Un anciano encanecido con un bastón, vestido con ropas sencillas pero secas, como si la lluvia no se atreviera a tocarle. «Es difícil hablar con el cielo cuando el corazón está lleno de miedo, ¿verdad, chico?», preguntó el anciano con una voz que recordaba al susurro de las hojas. Mateo se echó atrás, casi cayendo. El anciano no se parecía a los lugareños. Su rostro, lleno de arrugas, parecía esculpido de madera antigua, y sus ojos brillaban con una sabiduría serena que ni siquiera los ancianos más respetados del pueblo poseían. «¿Quién eres?», preguntó Mateo, temblando, no tanto por el frío, sino por una extraña sensación de que ante él estaba alguien muy significativo, a pesar de sus ropas simples y descalzos. «Solo un viajero en su camino», respondió el anciano con una ligera sonrisa. «Pero a veces mi camino se cruza con aquellos que buscan respuestas». Él le extendió a Mateo una pequeña bolsa, tejida con fibras de alguna planta desconocida. «Tómala. Dentro hay hierbas que ayudarán a tu hermano». Mateo la tomó con desconfianza. Olía a algo desconocido, dulce y amargo a la vez, como la vida misma. «No temas a la lluvia, chico», continuó el anciano, mirando los torrentes de agua que rodeaban su isla seca. «A veces, en la tormenta, escuchamos mejor la voz de Dios. Cuando todo está callado y tranquilo, pensamos que podemos manejarnos solos. Pero cuando el viento nos derriba y las nubes tapan el sol, entonces levantamos los ojos al cielo». Él tocó el hombro de Mateo, y el niño sintió un calor extraño expandiéndose por todo su cuerpo, ahuyentando el frío y el miedo. «Ve a tu hermano, y recuerda, la semilla debe caer en la tierra y morir para dar nueva vida. Así es la fe. Ella crece a través de las pruebas». Antes de que Mateo pudiera responder, el anciano dio la vuelta y caminó lentamente colina abajo, justo bajo la lluvia. Pero lo extraño era que el agua parecía abrirse ante él, sin atreverse a tocar su ropa. En un momento, su figura se desvaneció en la gabelina de lluvia, como un espejismo. Mateo corrió a casa, abrazando con fuerza la bolsa de hierbas contra su pecho. Ya no prestaba atención a la lluvia, al barro, al cansancio. Al entrar a la casa, se dirigió de inmediato hacia la cama de su hermano. Marta, pálida por las noches sin dormir, miró a su hijo con sorpresa. «¿Dónde has estado? Estaba tan preocupada». Sin responder, Mateo le extendió la bolsa. «Un anciano en la colina me dio esto para Lucas. Dijo que las hierbas ayudarían». En los ojos de su madre destellaron dudas, pero la desesperación y la esperanza superaron la cautela. Ella preparó las hierbas, como solía hacer con las plantas medicinales, y llevó la taza a los labios agrietados de su hijo. Por la mañana, la fiebre había disminuido. Un día después, Lucas ya estaba sentado en la cama, débil pero con los ojos claros y mejillas sonrosadas. Al final de la semana ya corría por la habitación, riendo y burlándose del gato. «Es un milagro», susurró Marta mirando a su hijo que jugaba. «Un verdadero milagro». Pero el milagro principal no fue incluso el poder sanador de las hierbas desconocidas. El milagro principal fue que Mateo y Marta ahora subían juntos a la colina cada noche. Se sentaban junto a la cruz, conversaban con Dios y entre ellos, y algo cambiaba, no solo en sus almas, sino en la propia trama de sus vidas. Los meses pasaban, y la vida de la familia lentamente pero firmemente cambiaba. Su casa seguía siendo pobre, pero ya no se veía abandonada. Los vecinos,
Antes alejados de la viuda con 3 hijos como un recordatorio de lo rápido que puede cambiar el destino, ahora venían con pequeños regalos, pero dados de corazón. Alguien traía tejas para el techo, alguien más tablones para arreglar la puerta. Mateo encontró trabajo con el viejo Tomás, el carpintero local, quien lo tomó como aprendiz. «Tienes manos como tu padre», decía él, mostrándole cómo sostener el cepillo. «Sienten la madera». En las noches, al regresar a casa, el niño tocaba la flauta. Ahora ya no solo para su familia, sino en la plaza, donde su música reunía tanto a ancianos como a niños. Un día, un maestro de música que pasaba por la ciudad escuchó su toque. «¿Quién te enseñó a tocar así?», preguntó asombrado. «Nadie», respondió Mateo. «Solo escucho el viento en las montañas y lo traduzco al lenguaje de la flauta». El maestro movió la cabeza. «Ven a mí los sábados. Te enseñaré gratis. Tal talento no puede enterrarse en la tierra». Lucía, mirando a su hermano, también encontró su vocación. Comenzó a trenzar pulseras de hilos de colores, entrelazando perlas de barro que ella misma cosía en el horno. Sus trabajos eran tan bellos que incluso los comerciantes llegados de lejos los compraban para sus esposas e hijas. Marta seguía trabajando mucho, pero ahora sus manos creaban no solo limpieza en casas ajenas, sino que también cosía vestidos tan delicados para las muñecas que las mujeres del pueblo vecino los pedían para sus hijas. Su casa cobraba vida. El nuevo techo no permitía que entrara la lluvia. En el pequeño jardín detrás de la casa brotaban los primeros retoños. Lucas hizo amistades entre los niños del pueblo, y ahora sus risas resonaban a menudo en el patio. Un año voló como un día. La vida seguía siendo difícil. Cada moneda aún contaba, pero ahora había alegría y propósito en esa vida. Y fe. No como desesperada esperanza en un milagro, sino como tranquila certeza de que no estaban solos. En el aniversario de la muerte de su padre, Mateo sugirió: «Hoy todos juntos subamos a la colina». Marta miró a su hijo con sorpresa, luego asintió. Fueron por la tarde, cuando el sol ya se inclinaba hacia el ocaso, tiñendo las montañas de rojo. Incluso el pequeño Lucas marchaba con entusiasmo por el sendero, sosteniendo en sus manos una corona de flores silvestres que él y Lucía habían trenzado durante el día. Junto a la cruz, Marta sacó un paquete. Dentro había pan, horneado por ella misma, con la primera harina que ganaron. Lo rompió en 4 partes y le dio a cada uno. «Recuerden a su padre», dijo en voz baja. Él soñaba con que encontraran su camino en la vida. Que fueran felices no con cosas, sino con el corazón. Mateo sacó la flauta y tocó. No una melodía triste, sino una canción de gratitud que había creado él mismo. Los sonidos se elevaban al cielo vespertino, como si se convirtieran en estrellas. Y en ese momento, cuando los últimos rayos del sol doraban la cruz, y la música de Mateo se unía al susurro del viento, el cielo sobre ellos se llenó de luz. Las estrellas brillaron más que nunca, como si les guiñaran. Queridos amigos, les agradecemos por haberse tomado el tiempo de compartir con nosotros la historia de Marta y sus hijos. Una historia de fe, esperanza y amor, que vive incluso en los momentos más difíciles. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal, porque hay muchas más narraciones sorprendentes sobre personas comunes y los grandes milagros que ocurren en sus vidas. Valoramos mucho su opinión. Comparte en los comentarios qué te ha conmovido más. Tal vez, tú también tengas una oración de medianoche que cambió tu vida. Sus historias nos inspiran a crear nuevos videos. Hasta la próxima, y que el Señor bendiga cada uno de sus días.